Vamos a ver ahora nefritis lúpica, que dentro de los glomerulonefritis que habíamos estado evaluando, recuerden que es una de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, características, o sea, de esas con depósito de complejos inmunes, ¿no? La tipo 2 que decíamos, y de tipo secundaria, ¿no? O sea, es una enfermedad sistémica. La nefritis lúpica es la manifestación más importante de enfermedad del lupus. La manifestación de nefritis lúpica, ¿no?, más constante es la proteinuria. Siempre pregunta clásica de examen, ¿no? Entonces, la proteinuria es lo que más constantemente se presenta en un paciente con lupus y lo tiene el 80% de los pacientes. Sin embargo, lo que es la enfermedad lúpica renal, o sea, ese es compromiso lúpico, la enfermedad ocurre en un 50% de los pacientes. Ojo que los criterios que se utilizan es diferente a la enfermedad, a la nefritis lúpica como enfermedad. La nefritis lúpica se trata como una especie de entidad nosológica separada. Entonces, los criterios de compromiso lúpico son, ¿no?, una persistente proteinuria mayor de 0,5 gramos o 3 cruces en el DISTIC, o cilindros celulares tales como hemáticos o hemoglobino glandulares, o sedimento urinario activo. Ojo al sedimento urinario activo. Los cilindros celulares combinados hemático, hemoglobina, glandulares, tubulares, esto se llama sedimento telescopado. Sedimento telescopado. Y el sedimento urinario activo es cuando el paciente tiene proteinuria más hematuria más leucocituria. El paciente tiene proteinuria, hematuria más leucocituria. Este paciente tiene un sedimento llamado activo, ¿ok? Hematuria, leucocituria, proteinuria, y tiene todas estas componentes de lo que es un sedimento activo. Pero estos son criterios. La enfermedad lúpica en sí se define, algunos lo definen en forma más sencilla, como el hecho de tener una proteinuria mayor o igual a 1 gramo en un paciente lúpico, o tener una creatinina mayor de 1,5. También puede ser por una hematuria persistente a lo largo de un año. Estos pacientes tienden a tener una progresión, incluso siempre tienen alguna lesión aún no teniendo ninguna evidencia, ¿no? Existe lo que se llama la nefritis lúpica silente. Nefritis lúpica silente. Y entonces se encuentra generalmente una lesión en la biopsia sin que el paciente tenga ninguna manifestación clínica. Entonces, cuando ya se hace el diagnóstico de enfermedad lúpica, cuando el paciente hace proteinuria persistente, hematuria persistente o elevación de la creatinina, estos pacientes tienen indicación de biopsia. Generalmente la indicación de biopsia lo tiene ya cuando tiene proteinuria mayor de 0,5. Entonces, en la biopsia, que vienen las preguntas clásicas, la lesión mesangial puede ser mínima o puede ser proliferativa. ¿A qué se refiere esto? La lesión mesangial mínima se refiere básicamente a depósitos subendoteliales con compromiso básicamente de hematuria, muy raro, más que todo silente. Fundamentalmente este es el típico lesión silente. Entonces se ve lesiones mesangiales con depósitos subendoteliales y con depósitos a veces subepiteliales, ¿no? Depósitos de complejos. Entonces, mientras que la mesangial proliferativa, ahí sí se aprecia proliferación celular a nivel del mesangio con depósitos y mesangiales y depósitos subepiteliales y subendoteliales, que incluso suelen producir proteinuria o microhematuria y a veces también proteinuria. Raramente evolución a enfermedad renal progresiva, raramente a síndrome nefrótico, pero puede darse. Generalmente este paciente, el 2, es el que se le da prednisona. En cambio, ya el tipo 3 y 4 son las glomerulonefritis rápidamente progresivas, son las agresivas, son proliferativas y se diferencian fundamentalmente por el tipo de compromiso, ¿no? El compromiso que puede ser focal, menos del 50% de los glomérulos, y difuso, más del 50%. Generalmente un paciente lúpico no es puro, ¿no?
hay síndromes nefríticos y nefróticos. Hay síndromes nefríticos y nefróticos, incluso a veces en el 50% y combinados. El paciente puede tener lesiones puede tener comportamiento nefrítico, lesiones nefríticas, incluso endo y extracapilares, y componente nefrótico con proteinuria franca e incluso hipertensión. De igual manera, la difusa es un poco más severo. Estos pacientes, la nefropatía lúpica tiene esas características, ¿no? Que puede dar, ¿no? Nefrítico, nefrótico, puede dar con hipertensión asociada incluso y con proteinuria de rango nefrótico. Estos pacientes que van a ser definidos básicamente por la biopsia van a requerir inmunosupresión. Generalmente ¿por qué micofenolato? La ciclofosfamida se ha visto que tiende a fracasar más en las poblaciones afroamericanas, o sea, por la etnia negra y hispana, como se hablan en los estudios americanos. Entonces tiende a fracasar más. Entonces por eso es que se prefiere el micofenolato. El micofenolato se prefiere por estas razones, por el componente étnico y también básicamente en la mujer en edad fértil. Es preferible utilizar micofenolato que ciclofosfamida. Hay mejor respuesta en estos pacientes. Siempre la inducción se hace con metilprednisolona. ¿Ok? El otro es el membranoso. El membranoso es típicamente una lesión membranosa con síndrome nefrótico florido. Un síndrome nefrótico franco con engrosamiento fundamentalmente de la lámina, ¿no? La lámina gruesa. Acuérdense que la membrana basal tiene lámina gruesa con la rara interna y la rara externa. Es un engrosamiento de la lámina gruesa que produce un síndrome nefrótico florido, por suerte menos del 5 al 10%. El más frecuente, acuérdense que es el tipo 4, 50% de los pacientes. También se hace inmunosupresión a pesar de que hay baja respuesta, por eso está en estadio 5. Y la esclerosada es cuando tienes más del 80% de los glomérulos esclerosados. Dentro del glomérulo mismo, más del 90% están perdidos. Generalmente ya tienen menos de 10 de depuración estos pacientes. Acuérdense que es la causa de fallecimiento tardío más frecuente después de 5 años. La pregunta clásica es darse cuenta, como les decía en un momento, darse cuenta fundamentalmente de la clasificación. Cuando ustedes tengan dificultad, acuérdense qué cosa es la más frecuente, proteinuria, proteinuria es la manifestación más frecuente de enfermedad lúpica. Prácticamente el 50% de los pacientes con lupus van a ser enfermedad nefritis lúpica, van a ser enfermedad lúpica franca. Recuerden que en la clasificación, entonces uno sabe que son 6. Entonces uno dice, la 1 y 2 son mesangiales. Entonces este es mesangial. Es fácil. Entonces agarran su examen y dicen, yo sé que 1 y 2 es mesangial. Primero es mesangial, después es proliferativo. O sea, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces primero es mesangial y después glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces mesangial los dos primeros. La 1 tiene que ser la mínima, típicamente silente. Entonces la 2 será la proliferativa, la que va a dar microhematuria, la que puede necesitar tratamiento. Ok, ahí me quedo con la 1 y la 2. Bacán. Yo sé que después viene la glomerulonefritis, típicamente proliferativa, rápidamente progresiva. Entonces, esta debe ser la que sigue, 3 y 4. Entonces, ahí ya me ubico ya. Entonces, acá sí, los dos tienen el mismo característica. Acá es un mesangial mínimo con lesiones, con depósito de inmune y proliferación, un poco diferente. Pero acá sí es lo mismo en el sentido del tipo de daño. Lo que cambia es la extensión del daño. Esta será focal y esta será difusa. Siempre la primera es menos, focal y difusa. Entonces, de esa manera se acuerdan. 3 y 4, focal primero, la 3, difusa la 4. Bacán. Entonces, predomina ambos. O sea, hay componente nefrítico siempre y nefrótico hasta en el 50%. Hipertensión, falla renal. Entonces, estos pacientes, yo sé que acá están la mayoría, el 50% de los pacientes tienen este tipo de lesión, aumento del diagnóstico.
y el 25% de estéreo. Entonces, esta es la más frecuente, la 4. Eso sí me acuerdo, la 4 la más frecuente. Ok. Y este es el que va a recibir, ¿no?, tratamiento intensivo inmunosupresor con buena respuesta, metilprednisolona más ciclofosfamida o micofenolato. Se prefiere más el micofenolato porque es lo que tiene mejor respuesta en hispanos, en afroamericanos y específicamente en mujeres en edad fértil. ¿Ok? Es mucho mejor. Y la 5, yo sé que como el nefrótico no va bien, a pesar de que el nefrótico es la proteína más constante de estos pacientes, membranosa es típicamente nefrótico. Membranosa, la 5. Entonces, típicamente nefrótico, 5 a 10%, no va mal. Mal pronóstico, pero igual se le da tratamiento. Y la 6 ya es la esclerosis, la esclerosada. ¿Qué otras lesiones hay en lúpico? Recuerden, ¿no? hay lesiones también, se llama la enfermedad, la nefritis, podocitopatía lúpica, la podocitopatía lúpica. Y el paciente hace síndrome nefrótico sin depósito de complejos inmunes, solamente con lesiones podocitarias, con, ¿no?, podocitopatía lúpica, algo raro tener en cuenta. Existe la nefritis silente, que ya sabemos que es mesangial, la enfermedad, la nefritis silente también, asintomática, sin ninguna expresión, solamente lo descubres por biopsia. También existe el paciente que hace, ¿no?, que hace cuadro de nefritis trombótica y generalmente asociado a anticoagulante lúpico, a anticuerpos anticardiolipina, ¿no?, antifosfolipídicos. Entonces hacen cuadros trombóticos generalmente a nivel renal. Entonces, microtrombosis, hacen lo que se llama una enfermedad, una nefritis lúpica microtrombótica. También es una variante. Y hay otra enfermedad renal también asociado, incluso se asocia a estas, túbulo intersticial. Túbulo intersticial que puede producir componente tubular como alcalosis metabólica y pérdida de electrolitos. Entonces, ven, la enfermedad lúpica es muy variable. Siempre acordarse de esta clasificación, que es lo más importante. ¿Ok? Y acuérdense que es la causa más frecuente de muerte en lúpicos tardíos, más de 5 años. Ok.